Este año, el honor y la responsabilidad recaen en doña Dolores Correro Jiménez y cuya presentación corre a cargo de doña Marta García Trevijano Sousa. Además, contaremos con el acompañamiento musical de don José Fernández Rodríguez, catedrático de repertorio con piano para instrumentos en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Humildad. Humildad, la del que camina sin hacer ruido, la del que sirve en lo escondido, la de aquel que arrodillado ante Dios descubre que lo más grande nace de lo pequeño y de lo sencillo. Humildad, la de quien confiándolo todo pronuncia un sí decidido, aunque el camino no esté escrito, aunque el futuro sea desconocido. Un sí callado, un sí eterno, un sí comprometido.
Y cuando esa entrega es verdadera, trae impregnada consigo el desierto. Un desierto con noches sin respuestas, con un cielo oscurecido, rezos que parecen no ser oídos. Padre, susurra, ¿por qué me has abandonado? Un grito humano que cruza el firmamento, carne sufriente, corazón desolado, sostenido por la paciencia, transformando el dolor en amor entregado. Y ahí está ella, adornada de esperanza, guardando en su pecho la promesa y confianza. Lo que ardía en su mirada no queda en el pasado, permanece vivo, hecho pan callado, en cada altar donde Cristo vuelve a darse entregado. Ojalá aprendiéramos de su esperanza, no solo en el día de incienso y palma, sino en la rutina callada, donde la fe se vive sin aplauso ni marcha. Reverendo cura párroco de Santa María la Coronada, don José Manuel Sánchez Cote. Señora teniente de alcalde, delegada de tradiciones del Ilustrísimo Ayuntamiento de San Roque, doña María del Mar Collado Segovia. Señor presidente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías, don José Luis Perales García. Pregonera de la Juventud Cofrade de San Roque 2026, doña Dolores Correro Jiménez. Señora pregonera del Costalero, doña Maite Falcón. Señora pregonera oficial de la Semana Santa de San Roque 2026, doña Sonia Ibáñez. Señores hermanos mayores y miembros de las agrupaciones parroquiales, autoridades civiles y militares, grupos jóvenes, amigos todos. Hoy tengo el honor de presentar a la pregonera juvenil de este año. Y créanme si les digo que no es fácil poner en palabras lo que ella significa para mí, no solo por la responsabilidad que esto implica, sino por la dificultad de estar a la altura de tanta amistad que nos une. Muchos la conocerán como aquella monaguilla alegre que cada domingo servía en el altar, junto a su hermano Rafa, hasta hace unos años. Otros la recordarán cada año bailando ante Nuestra Señora Santa María la Coronada, en el día grande de nuestro pueblo. Lola Correro Jiménez nace el 1 de mayo de 2001, fecha que hace justicia al carácter reivindicativo de nuestra protagonista, siempre dispuesta a defender aquello en lo que cree. Crece en el seno de una familia, a la que considero como mía, en la que la fe y la tradición ocupan un lugar fundamental, marcadas profundamente por la figura de su abuelo, Paco Jiménez, por todos conocido y querido. Estoy completamente segura que desde el cielo hoy se siente orgulloso de verte en este atril. Es la mayor de 2 hermanos, sanroqueña de nacimiento y de sentimiento, pero estrechamente unida a Córdoba, tierra de su familia materna. Es también allí donde culmina este año sus estudios en Magisterio Infantil Bilingüe, una elección que no es casual y que habla de su vocación por los más pequeños y de su determinación por educar con criterio y responsabilidad. Apenas tenía 4 años cuando comenzó a procesionar y a formar parte como hermana de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza, una vinculación que le viene dada tanto de parte de su familia materna como paterna. Guardo con especial cariño aquella foto que nos hicimos en esa primera salida procesional. Su devoción a la patrona de San Roque tiene también un fuerte arraigo familiar. Fue su abuelo quien impulsó que pasara a constituirse como asociación y su madre quien dio el paso definitivo para que se erigiera como hermandad, llegando además a desempeñar el cargo de hermana mayor durante 8 años. Desde pequeña ha estado activamente vinculada a la vida de la parroquia, comenzando como monaguilla y creciendo al servicio del altar. En esa misma etapa participó en campamentos organizados por las Hermanas Oblatas. Permítanme tener un recuerdo especial para Alfonso, sacristán y testigo de aquellos primeros años, alguien a quien siempre llevaremos en el corazón. Con el paso del tiempo, esa implicación le lleva a formar parte del grupo joven de su hermandad y a organizar horas santas para jóvenes en la parroquia, compartiendo en una de ellas con gran generosidad su testimonio de fe. Podría seguir hablando de lo que hace, de dónde viene o de todo en lo que se implica, pero para mí Lola es otra cosa. Para mí, ella es la primera persona que elegí aquí el primer día de clase.
Es una canción de Rafael a todo volumen en el coche. Es carácter y autenticidad. Es valentía. Es alegría. Es una lucha constante por aquello que piensa y cree. Es una lealtad que nunca falla. Uy. Es estar sin pedir nada a cambio. Y cuando la fe se nubla y mis ojos no alcanzan a ver a Dios, ella se convierte en el puente que me devuelve la esperanza. Por eso te diré, amiga Lola, que la familia te toca, pero los amigos se eligen. Yo te elegí a ti y hoy estoy tremendamente orgullosa de aquella elección y agradecida a Dios de que te haya puesto en mi camino. Lola, aprovecha este momento, disfrútalo y sé tú misma. No hace falta más. Que el Santísimo Cristo de la humildad y paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza te guían en este día. Os dejo escuchando su palabra. Muchas gracias.
Silencio, San Roque entero, que hoy habla Dios sin palabras, que hoy baja el alma el misterio y el cielo inclina la cara. Silencio, que no es vacío, es oración contenida, es el temblor de quien sabe que hoy se nombra a la vida. No hablo aún de pasos, ni de gentes en las calles, hoy hablo de algo más alto, de lo eterno entre los mortales. Antes de que el sol se alce sobre nuestro San Roque amado, hubo un pueblo que en su trance vio una historia hecha a su lado. De Gibraltar partieron, de su roca, de su suelo, no por alianza fingida, sino por fe y por anhelo. Allí estuvieron, entre otros, Diego Salinas al mando, y no sabía que en su historia salían del peñón andando. Y no corrieron huyendo de la tierra que dejaron, partieron y consigo llevaron lo que ellos más amaron, su fe que les salvaría de los miedos que marcharon. Y trajeron consigo imágenes, no por riquezas ni por afán, sino porque sin lo sagrado no se puede caminar. Imágenes que no fueron solo madera tallada, sino puertas entre el cielo y la pena enterrada. Esa mano que se inclina en el Nazareno con pasión, esa mirada que ilumina como un faro el corazón. Si aquellos hombres pudieran ver ahora nuestro San Roque, verían calles encendidas como estrellas sobre el broche de nuestra fe, viva y ardiente, que no cesa ni desfallece, aunque pase el tiempo y viente, el viento donde todo vence. Así como Cristo cargó con su cruz camino arriba, estos hombres cargaron esperanza cuando la tierra herida aviva. Porque abandonar tu hogar no es solo partir del suelo, es partir con tu fe dentro, como un grito hacia el cielo. Porque Cristo fue exiliado, como ellos fueron un día, no de su propia casa, sino de luz en la agonía. Exiliado por amor, hasta la cruz y el sudario, hasta el Gólgota oscuro, donde el alma fue templario. Allí el Padre escuchó y el Hijo dijo: hágase, porque amar hasta el extremo es derramar la propia fe, de lo hondo más que el abismo, de lo pobre más que el tener, de lo alto más que el lirismo. Cristo fue traicionado como el pueblo que huyó, no por odio inventado, sino por lo que el mundo eligió. Pero si en eso hallamos eco de nuestra vida herida, Cristo nos lleva en su pecho como nueva y santa vida. Que no fuera fácil, no, que no fuera sin dolor. Eso está en la historia de quien en la cruz se ofrece y nos llama desde el amor. Y si el pueblo pudiera hablar de aquella fe que recibió, diría que Cristo es camino que a la esperanza nos llevó. Aquí en San Roque, donde reside la de Gibraltar, el eco de aquel éxodo es como la eternidad, porque cada año suena la pasión en nuestras calles, como si Cristo caminara junto a todos los mortales. Cristo que cargó su cruz, como ellos cargaron vida. Cristo que en medio de la luz nos redime y nos cuida. Cristo que cayó en el camino, como ellos al andar. Cristo que se levantó, como ellos se volvieron a levantar. Que la fe no es costumbre, ni memoria sin latido, sino encuentro con quien alumbre lo que en el alma ha nacido. Cristo muerto en la tumba, Cristo vivo en la esperanza, Cristo que a la muerte tumba con su amor, su gran alianza. Y por eso antes de hablar, con palabra que se ofrezca, pondré mi alma entera ante quien todo lo merezca. Silencio, que lo santo viene, no en voz alta ni en estruendo, sino como llama viva en el pecho de lo eterno. Reverendo cura párroco y director espiritual de la parroquia Santa María la Coronada, don José Manuel Sánchez Cote. Señora Teniente de Alcalde, delegada de Tradiciones del Ayuntamiento de la muy noble y leal ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar.
doña María del Mar Collado Segovia. Señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, don José Luis Perales García. Señores hermanos mayores y miembros de las juntas de gobierno de las distintas hermandades y cofradías y agrupaciones parroquiales. Señora pregonera del Costalero, doña Maite Falcón Rodríguez. Señora pregonera oficial de la Semana Santa de San Roque, doña Sonia Ibáñez Serrano. Miembros de la Corporación Municipal, autoridades civiles y militares, hermanos todos. Aunque hoy no pueda acompañarnos, quisiera expresar desde aquí mi más sincera cercanía y solidaridad con don Juan Carlos Ruiz Boix, en estos momentos tan difíciles que está atravesando con su familia. Como joven de la generación de su hija, Irene, entiendo que muchas veces no somos plenamente conscientes del valor de la salud hasta que uno se enfrenta a pruebas inesperadas. Mi pensamiento y mis oraciones están con usted y con su hija. Antes de empezar, dejadme detenerme un momento para dar las gracias, porque hay gratitudes que sostienen y hoy necesito decirlas en voz alta. Gracias, en primer lugar, a quien ha presentado este momento con una verdad que solo nace del amor. Gracias, Marta, mi tata, porque has caminado conmigo desde niñas, cuando aún no entendíamos nada del mundo, y has seguido a mi lado cuando nada era fácil. Porque conoces mis silencios y mis miedos, mis dudas y mis torpezas, y aún así los has cuidado con paciencia infinita. Porque me conoces sin explicaciones, porque sabes leer lo que callo y respetar lo que me cuesta decir. Gracias por ser espejo, amiga, hermana, confidente y luz que nunca se apaga. Gracias por lo que eres en mi vida. Gracias también a Carmen, vocal de Juventud del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, por pensar en mí, por proponerme y por confiar cuando yo dudaba. Carmen, a quien nosotros los monaguillos llamamos Tere. Tere porque un día, cuando estábamos en la sacristía con el padre Juan Pedro, dijimos que nos recordaba a Santa Teresita del Niño Jesús, y porque como ella, sabes transformar en grande lo que parece pequeño. Gracias a la Iglesia de San Roque, que ha sido casa, escuela y refugio. Gracias también al cuerpo de monaguillos por enseñarme a servir el altar antes incluso de entender lo que significa servir. Gracias a mi familia, a los que me enseñaron a rezar sin palabras, a los que han hecho de la fe algo cotidiano, algo que se vive más de lo que se explica. Gracias también al que va a poner hoy música a mis palabras, Pepe Fernández, y a quienes habéis venido hoy desde lejos, desde Utrera, a quienes habéis cruzado caminos para acompañarme, a quienes sois casa incluso cuando no nacisteis aquí, y a los que no han podido venir, pero que sé que hoy me escuchan. Os siento muy cerca. Gracias también a quien camina conmigo, quien me acompaña en la vida, quien comparte conmigo los días y con el que recorro mi camino hacia el cielo. Y gracias a todos vosotros, a los que me escucháis este día, porque nadie llega solo hasta un pregón, y porque hoy, más que nunca, sé que estoy acompañada. Hoy no vengo con la certeza, ni con la fe aprendida. Vengo con dudas abiertas y el alma un poco perdida. No sé muy bien qué decir cuando el corazón pregunta, cuando la fe se me esconde y la razón no me ayuda. Hay días en que Dios calla y el silencio pesa más, y uno aprende que creer no siempre es saber rezar. Por eso empiezo este pregón sin respuestas que ofrecer, solo con una verdad que hoy me atrevo a reconocer, que sigo aquí, aunque no entienda, aunque me cueste creer, porque hay algo que me ata cuando intento no volver. Será un nombre repetido desde niña al anochecer, será una luz encendida cuando no sé bien qué hacer, será un pueblo que me nombra antes incluso de hablar y una madre que sostiene aunque no sepa explicar. Si hoy mi voz tiembla un poco y no presume de fe, es porque creer a veces también es quedarse en pie. Y desde esta incertidumbre, desde este frágil empezar, yo me pongo ante mi pueblo y me dejo acompañar.
Aprendí a rezar antes casi de aprender a hablar, no porque alguien me enseñara fórmulas o plegarias, sino porque alguien me enseñó a permanecer. Recuerdo los días largos preparando nuestras misas en la sacristía. Un poco antes llegábamos los monaguillos para decidir lecturas, peticiones, gestos, hasta la más mínima disposición de los bancos o de los cirios. Eran reuniones sencillas, pero también eran un ejercicio de discernimiento, un aprendizaje de cómo cuidar el encuentro entre Dios y el pueblo. Y por eso te doy gracias, José, porque aprendimos de tu mirada atenta, de cómo conoces cada gesto, cada plegaria, cada detalle que a veces pasa inadvertido para los demás, pero que da forma al espíritu de nuestra Iglesia. Gracias por todos estos años al servicio de la parroquia. Recuerdo las reuniones del grupo joven de mi hermandad, la de humildad y paciencia, donde se debatían iniciativas, se pensaban caminos, se escuchaban opiniones contrapuestas y siempre, al final, se regresaba a lo esencial: el cuidado de la fe compartida, la atención a los más pequeños, la transmisión de la devoción. Y así, los más jóvenes aprendemos. Observamos a quienes nos preceden y, sin darnos cuenta, asimilamos la teología viva. El Dios que se entrega sin alardes, que se hace pan y vino para ser comido, compartido, ofrecido a cada corazón que se acerca con humildad. Nuestros jóvenes no necesitan sermones, necesitan ver, necesitan sentir, necesitan aprender que la vida de la Iglesia no se limita a las procesiones, que acudir a misa, participar de la Eucaristía, es una invitación a la intimidad con Dios, a comprender que la espiritualidad se construye en la quietud, en la paciencia, en la espera. San Roque enseña que permanecer es fe, que volver a entrar en el templo, aunque la calle llame más fuerte, aunque la prisa de la vida nos arrastre, es un acto heroico. Y desde esa fe que se aprende mirando, desde esa espiritualidad que se hereda y se hace cuerpo, levanto la mirada y siento que el templo, la misa, la calle y el corazón se encuentran en un mismo latido, en un mismo misterio. Que todo lo que se ofrece en silencio, cada oración que nadie ve, es luz que rompe el desconcierto y encuentra tu razón en ti, Señor, en fe. Hay devociones que llegan por elección y otras que llegan por sangre. La mía nació en casa, en la rama paterna de mi familia, entre historias repetidas en voz alta y silencios compartidos frente al paso. Mi hermano Rafa y yo heredamos el legado de nuestro padre y de nuestro tío Andrés. Junto con mi primo Javier, formábamos parte del cortejo procesional de nuestra cofradía. Un año, en la Magna, cuando hubo terminado el recorrido de nuestra procesión, unas manos me buscaron en la iglesia y se unieron a las mías. Eran las manos de mi tío Andrés. Aquella tarde se había vuelto a vestir para el Señor, porque faltaban hombros para cargarlo. Se puso la túnica negra y el cíngulo dorado, y regresó bajo el Cristo con la misma entrega de sus primeros días. Y cuando la procesión terminó su recorrido en la iglesia, salimos juntos por la sacristía y bajamos calle abajo hacia mi casa, donde aguardaba la familia. Aquel camino de la iglesia a mi casa fue breve en distancia y enorme en significado, porque mientras descendíamos la cuesta, comprendí que la cofradía era una historia que continúa andando. Ecce homo sentado en la piedra fría, rey coronado de espinas y de agonía, con una caña por cetro ofrecida y la noche rendida ante tu mirada perdida. Cruzas los siglos con paso sereno, grabando tu nombre en cal y terreno, y en cada martes la noche se enciende cuando en tu rostro en la plaza se prende. La esperanza camina a tu vera, luz encendida que al pueblo libera, verde promesa que al alma acompaña mientras avanza a tu paso de caña. Sedente Cristo de gesto clemente, Maestro del tiempo, paciencia viviente, tu reino florece donde el mundo escancia, orgullo y ruido sin elegancia. Cristo de la caña, faro en la noche temprana, Rey sin trono sentado en la piedra humana,
haz que mi vida, cuando el mundo impaciencia, se inclinen por siempre a tu humildad y paciencia. En mi casa, el aire tiene memoria de sobremesa. Ortega Bru cruzaba aquella puerta como quien vuelve a un lugar querido. Amigo de mi abuelo Paco Jiménez, traía en las manos la conversación y en la mirada esa forma suya de observarlo todo, como si cada detalle guardara un secreto esperando ser revelado. Un día cualquiera, de esos que parecen no tener importancia y acaban sosteniendo una vida entera, cogió una hoja arrancada de una libreta. Nada solemne, nada preparado. Mi abuelo se quedó quieto, quizás sin saber que estaba a punto de convertirse en lienzo, y sobre su espalda, como si fuera un caballete improvisado, el imaginero trazó San Roque. Sobre esa superficie viva comenzó a nacer un paisaje, un árbol en primer plano, con el tronco fuerte y las ramas abiertas hacia el cielo, un camino de tierra que parecía conducir despacio hacia la historia, y al fondo, la iglesia erguida, vigilante, con su silueta recortada en la luz. Hoy ese dibujo permanece enmarcado sobre la chimenea de mi casa. El árbol sigue dando sombra, el camino sigue invitando a andar, la iglesia continúa alzándose detrás, como si el papel conservara intacta la tarde en la que fue creado. Cada vez que lo contemplo, siento que ese paisaje nació del afecto, de la amistad y del amor profundo por este pueblo. Y quizá por eso, cuando contemplo al Cristo de la Buena Muerte, no veo únicamente una obra maestra, veo la huella de ese mismo pulso. Cristo del último aliento, madera herida de cielo abierto, suspendido en el aire leve del suspiro postrero y lento. Ortega Bru te dio forma y destino, te dio silencio y desvelo, y buscó en un hombre del pueblo la verdad profunda de tu gesto. Miró un rostro curtido al viento, surcado de sol y de esfuerzo, y halló en tus facciones limpias el mapa exacto de tu misterio. Por eso tu cara tiene la hondura clara del nuestro, la dignidad de la frente alta y la paz que madura en el tiempo. Tu boca entreabierta exhala un hilo sagrado y eterno, un aire que sabe a entrega y a amor cumplido hasta el extremo. Tus párpados pesan despacio, la tarde se queda en suspenso y el mundo aprende en tu pecho cómo se muere queriendo. Buena muerte, árbol del Gólgota, raíz clavada en el suelo, copa que toca los cielos mientras abraza el silencio. En tu semblante habita el pueblo, en tu madera late el recuerdo de aquel artista que supo mirar a los suyos por dentro. Y en ese último aliento tuyo, tan humano y tan eterno, respira entera San Roque como un amén hecho verso. En el pueblo de San Roque, que todos son cuestas arriba, la figura de una casa es la silueta de una vida que no se derriba. Corre el agua en María España, sin prisa por terminar, y la alameda hace sombra cuando el sol empieza a bajar. Los cañones guardan siglos, mirando hacia Gibraltar, y en Cuatro Vientos camina San Roque sin descansar, con su perro fiel al lado, como quien sabe esperar. Y empezó el pueblo a decirse en nombres que saben dar, en manos que hicieron fuerza cuando hubo que empujar. Manolo Santana y el padre Sebastián soñaron mesa y verdad, y lo que fue idea en silencio lo hicieron unión y verdad. Meli sostuvo en paciencia lo que parecía quebrar. Antonio Morilla piso firme cuando la cuesta apretó más, y sonó el martillo en la noche. Manolo Morata al compás, golpe a golpe, hizo angustia lo que sabía a verdad. Joaquín Núñez fue constancia,
como sombra junto al portal. Pili Torti y Pepe Gallego hicieron lo pequeño brillar. La familia Perujo empujó cuando más costó avanzar. May abrió senda valiente, Luis supo acompañar y José Cabrera sostuvo el aire cuando empezó a escasear. La familia Caravaca mantuvo la memoria sin descansar. María José Naranjo guardó la calma frente al cristal. Juan Pedro acercó a los jóvenes con paciencia de sembrar. María Teresa y Justo estuvieron donde hizo falta estar. Y Alfonso, sacristán antiguo, supo a todos acompañar. Antonio Barberán y Luciana hicieron del dar su afán. Y Juan Angulo fue hilo firme para que nadie quedara atrás. El padre Caldela sembró palabra que aún sabe ahogar. Y Chari Expresátil alzó como baile sobre el mar. Porque si el pueblo entero es cuesta arriba, lo sabemos al echar a andar, hay nombres que empujan y hacen más viva la fe que nos vuelve a levantar. No sube solo quien carga el madero, ni quien reza oculto tras el capirote. Sube un pueblo firme y verdadero y sube la fe que se llama San Roque. En el huerto oscuro tiembla la agonía. La noche se inclina sobre la traición. Allí aprendí que duele la cobardía y que el mayor dolor nace en la oración. Con una caña alzada en burla fría, la mansedumbre vence a la razón. Humildad que sangra, callada valentía, paciencia que es firme resurrección. Manos amarradas cautivo el aliento, buscando clemencia sin alzar la voz. Merced que desata mi encadenamiento y deja en mi herida la luz de Dios. Una madre abraza todo el tormento, angustia que parte el corazón en dos, pero en ese abrazo late el cimiento de un amor más fuerte que el propio adiós. Subo tras la cruz por la cuesta empinada, nazareno eterno de mi interior, dolores que pesan en cada pisada, pero nunca apagan el paso al Señor. En lo alto espera la tarde sagrada, Calvario abierto sobre el clamor, Magdalena fiel, madre desgarrada, Juan que permanece frente al dolor. Y en el silencio de la última cumbre, la buena muerte detiene el reloj. Ortega Bru talló en la madera lumbre un Cristo que entrega su vida por amor. Bajo el cristal duerme la certidumbre, santo entierro envuelto en tenue temblor. Soledad que al pueblo vuelve costumbre de acompañar siempre al Redentor. Y al avanzar la noche por calles sagradas, el pueblo se une en plegaria y en calma. La fe se eleva en marchas consagradas y late en cada paso la pasión magna. En mi casa hubo un tiempo en que la vida giraba al compás de su calendario, entre cultos, reuniones e ilusión por estar al lado de la Virgen. Hubo alguien que, siendo la primera en asumir la responsabilidad, abrió caminos para quienes vinimos después. Aprendí a caminar entre pasos y nardos siguiendo la firmeza que dejó atrás, y su huella se convirtió en guía de la memoria y del corazón. Si hoy mis manos saben colocarse a la altura de su manto, es porque antes aprendieron en las suyas. Y ese legado, silencioso y constante, encontró en mí su continuidad. San Roque no empieza en la calma, ni nace donde acaba el mar. Comienza en una huida antigua desde el peñón de Gibraltar. Enero dolían los huesos, flor de almendro y soledad, cuando un pueblo sin certezas tuvo que echarse a andar. No trajeron solo una imagen para salvarla del final. Trajeron fe, hecha refugio y una manera de rezar. Y aquí encontró su nombre para poderla nombrar. Santa María la Coronada, patrona de un pueblo entero que la hizo raíz y casa. Tú y yo fuimos, dijo el tiempo,
Somos tuyos, dijo el pan. Tuyo soy, queremos ser flor y antorcha al caminar. San Roque aprendió en sus manos a creer sin proclamar, a guardar la fe en silencio y a sostenerla sin gritar. No lo cuentan los archivos, ni lo dicta ningún altar. Lo hicieron nombres concretos que no buscaron figurar. Y hubo un día en que la fe no se dijo con palabras, se dijo con los pies descalzos, con punta y tacón en el alma. Un fandango antiguo, rezado para levantar la voz, que el pueblo ofrecía a su madre cuando el pan se hacía Dios. Yo lo bailo cada agosto, cuando el altar huele a sal, y en cada golpe del suelo late San Roque al compás, porque también se cree así, con el cuerpo, con la entraña, cuando la fe se hace ritmo y la Virgen se hace danza. Mi abuelo entendió aquel día que amar también es cuidar y volvió a asociación la fe para que no se fuera jamás. Y mi madre con fe serena la alzó hermandad en la tierra cuando nuestra patrona se hizo calle, nardos, paso y acera. Y aunque mi cabeza no comprenda todo lo que Dios sabrá, tuve la suerte infinita de nacer donde Él quiso estar. Hija suya e hija tuya, Santa María la Coronada, Dios me dio fe por herencia y por destino que sanroqueña me llamara.
Ruego la presencia de la pregonera juvenil, doña Dolores Correro, y del presidente de la Junta Permanente del Consejo Local, José Luis Perales, para hacer entrega de un recuerdo en agradecimiento por la pronunciación de este pregón. Ruego ahora la presencia de don Germán de Andrés, vicehermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia de Nuestra Señora de la Esperanza, para hacer entrega de un recuerdo de este día. Por último, ruego la presencia de doña Olga Valebona Sánchez, vicehermana mayor de la Hermandad de Santa María la Coronada, que hará entrega de un recuerdo. Desde la Junta Permanente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías, nos gustaría invitarles al resto de actos que se celebrarán en la Cuaresma y Semana Santa de este 2026. Sin nada más que añadir, queda finalizado el acto. Gracias.